Esta tarde nos van a acompañar expertos y, por supuesto, vamos a marcharnos hasta Atenas en un instante, pero permítanos que saludemos ya a José Ignacio Conde Ruiz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es economista y analista financiero. Y también se encuentra con nosotros Vicente Palacio. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicente Palacio es analista político de la Fundación Alternativas. Bueno, vamos a hablar con José Ignacio Conde Ruiz, nuestro economista, y con nuestro analista político Vicente Palacio. Dice José Ignacio que hay un margen, pero posiblemente sea el margen generado por la abundantísima victoria del no. Es muy contundente, ¿no? Es muy contundente, es la cifra más o menos que barajaban las encuestas oficiosas de Tsipras, del gobierno griego. No estaban publicadas, pero es lo que se estaba manejando. Y ahora mismo yo lo que creo es que hay una gran conmoción, va a haber una gran conmoción en toda Europa con este resultado. Vamos a ver si realmente el órdago que han lanzado los jefes de las instituciones europeas, empezando por el presidente del Parlamento Europeo, que ya había amenazado que si este resultado se confirmaba el no, esto equivalía prácticamente no solamente al Grexit, sino a la salida de Grecia de la Unión Europea. Vamos a ver si esto es así. Ha llegado la hora de la verdad. Lo ha dicho Martin Schulz, lo ha dicho también Mariano Rajoy, lo han dicho muchos analistas y políticos que son hoy los que mandan en Europa. Si Grecia decía no, claro, nadie pensaba que iba a decir no de esta manera tan escandalosa. Salvo Merkel y Hollande. Yo creo que ellos, dentro, en el margen relativo de lo que hemos estado escuchando estos días, han sido los más comedidos. Los más comedidos de todos, Merkel y Hollande. Esto es significativo. Hoy mismo Tsipras, Vicente, ha dicho cuando ha votado, este voto del no es contra el miedo y el chantaje. Ha considerado Tsipras, el primer ministro, que en todo momento Europa ha chantajeado y ha introducido el miedo en la rueda del pensamiento griego. Y los votantes helenos le han dado la razón. Han ido a su llamada, como un flautista de Hamelín. Bueno, en su mayoría sí, pero no olvidemos que todavía queda recuento por hacer y hay una parte de la ciudadanía ¿tienes griega. alguna duda del resultado? No tengo dudas. Lo que digo es que en el voto final pueden haber influido muchos factores. Es claro, de todas las maneras, que hay una mayoría que ha rechazado el miedo, el discurso del miedo impuesto por Bruselas. De todas las maneras, llamarlo chantaje tiene una parte de razón, ¿no? Esto ha sido todo el tiempo una lucha entre el más poderoso, digamos, entre un gigante y una hormiga, ¿no? Un 2% del PIB europeo y un país realmente con pocos recursos, ¿no?, políticos. Pero sin duda estamos en un momento, y yo ahí sí coincido con lo que habéis dicho, que es la hora de la política. Es la hora de ver cómo se gestiona esto. Es decir, ver cómo este OGI se convierte en una oportunidad y no en un nuevo motivo de enfrentamiento entre unos vencedores y unos perdedores, porque efectivamente por ese camino no vamos más que al desastre. Tenemos que ir a un discurso de recuperar la unidad de los europeos, de la solidaridad, de una eurozona fuerte, solidaria, y yo creo que ese es el discurso que tienen que hacer mañana los grandes líderes europeos. Una pregunta con una respuesta corta, a ver si podéis decir sí, no. ¿Este resultado tan contundente obliga a decir hay que seguir negociando o ya estáis fuera del euro? José Ignacio, ¿este resultado nos obliga a seguir sentados y a negociar? Por supuesto, a seguir negociando. Sí. Vicente. Absolutamente sí. O sea, en este caso casi la contundencia del no es una baza a favor de que se siga negociando, más que de romper totalmente las amarras. Sí, paradójicamente sí. Esta opción que no se contemplaba hasta ayer como una opción real, este triunfo tan aplastante, yo creo, en las encuestas que se hacían o en las expectativas que se tenían en Europa, en el resto de Europa, sin embargo ahora es una realidad y efectivamente hay que maniobrar con lo que tenemos. Y ahí yo creo que depende cómo Tsipras gestione la situación, si es lo suficientemente inteligente como para decir, bueno, tenemos un apoyo del pueblo griego, internamente me refuerzo de cara al ala izquierda de mi partido, que es Syriza. Eso es fundamental y es uno de los motivos por los que se plantea el referéndum. Y de cara a los socios europeos es una nueva baza negociadora que me va a dar la posibilidad de acercarme un poquito más a lo que quiero. Y ya han visto antes, Vicente, cómo cada uno se alineaba. Los votantes de Podemos lo tenían claro. Los votantes de Podemos en masa hubieran votado hoy por el no. Sí, yo creo que obviamente los que más claro lo tenían eran los votantes de Podemos, por razones obvias, porque su líder Pablo Iglesias hizo campaña con Syriza en las elecciones de enero. Hay una conexión evidente ideológica y de programa también. Y por otro lado, el Partido Popular, que está viendo, ya desde que perdieron las elecciones apoyando a Nueva Democracia en enero de este año, pues viendo que se le escapa el terreno, se le escapa el discurso, digamos, de culpabilización, digamos, y de
homogeneización de Syriza-Podemos. Es un discurso muy simplista que yo creo que no responde a la realidad, pero que en todos casos pues trata de apropiarse para la política interna pues lo que está pasando en Grecia. Yo creo que todo esto es negativo. Es inevitable que los partidos políticos se apropien posiciones y situaciones diferentes a la española. Es inevitable, es parte del juego político, pero qué duda cabe que aquí lo que nos estamos jugando no es elegir entre Grecia y la Unión Europea. Aquí lo que nos estamos jugando es el pan de todos los europeos. Si Grecia sale mal, Europa va a salir mal. Y si Europa sigue por el camino equivocado, todos vamos a ir mal. De manera que la dicotomía no es Grecia o Europa, tal y como se ha planteado en el referéndum. Se entiende que la pregunta era para rechazar, sobre todo, los efectos de la política de austeridad en la mayoría de los ciudadanos griegos, pero hay que entender también que tenemos la obligación política, la responsabilidad de salir de ese juego perverso y de empezar a pensar en términos del bien general. Pero preguntábamos antes a nuestros analistas, a Vicente Palacio y a José Ignacio Conde Ruiz, ¿flexibilidad o dureza? Teniendo en cuenta que además hay una población que lo ha dicho muy claro lo que ha dicho y que hay una población muy joven, los jóvenes son el verdadero motor del no hoy en Grecia. Vicente. Sí, tenemos que ser optimistas necesariamente, por necesidad. Es que no podemos plantearnos que la negociación se va a cortar, porque nos hundiríamos todos en el mismo barco, ¿no? Yo creo que esta es la gran idea, ¿no? Y que efectivamente ha sido apoyada por Obama desde hace ya mucho tiempo y otros líderes mundiales. Hay que tener en cuenta, y esto yo creo que es fundamental, dos cosas en este asunto de lo que va a pasar esta semana. Uno, Syriza siempre ha apostado por estar dentro del euro. Desde que lanza sus presupuestos para la campaña electoral de 2015, siempre ha mantenido explícitamente que iba a mantenerse en el euro, que esto no era una lucha contra el euro. Esto es fundamental y es algo a lo que Merkel y Hollande se han agarrado siempre. Es importante decirlo. Lo segundo es que también han luchado por el fin de la austeridad, y eso es fundamental. O sea, las dos cosas tienen que venir juntas, fin de la austeridad y permanencia en el euro. Pero es que además, este tercer rescate que se está planteando ahora, estábamos ya hace una semana al borde del acuerdo. Es que solamente son unos pequeños flecos en IVA y en pensiones. La cuestión principal es la reestructuración de la deuda. Y ese es el caballo de batalla ideológico que se ha planteado en Europa desde hace más de un año, y en esas estamos. Una reestructuración de la deuda que pasaría por renegociar los intereses, los plazos y una quita directamente sobre la enorme deuda griega. Queremos agradeceros vuestra presencia en este primer tramo de nuestro programa especial Grecia se la juega. Vicente Palacio, muchas gracias. Y José Ignacio Conde Ruiz, muchísimas gracias.